Una noche de celebración casi convirtió un valle entero en campo de guerra. Un hombre poderoso planeó una mentira tan grande que podía destruir familias inocentes. Pero no contó con algo inesperado, una mujer que decidió escuchar, y un guerrero llamado Apache que decidió actuar. Cuando la verdad salió a la luz, el disparo no fue el final, fue el comienzo. Quédate hasta el último segundo, porque lo que ocurrió después cambió para siempre el destino del valle, y nada volvió a ser igual. La noche comenzó con el olor de carne asada y pan caliente. En la gran hacienda del valle, las luces brillaban como si fuera una fiesta de victoria. Los hombres más ricos de la región estaban reunidos alrededor de una mesa larga cubierta con manteles blancos. Reían, brindaban y hablaban de negocios como si el mundo les perteneciera. En la cocina, lejos de la música y de las copas llenas, estaba Elena. Elena tenía 27 años, pero el trabajo duro había marcado su rostro con líneas de cansancio. Sus manos estaban rojas por el agua caliente y el jabón fuerte. Desde el amanecer no había probado bocado. Había preparado cada plato que ahora decoraba la mesa del comedor: el pavo dorado, las papas con mantequilla, el pan suave recién salido del horno y el vino más caro que el dueño guardaba para ocasiones especiales. El dueño de la hacienda era un hombre poderoso. Todos lo llamaban señor, pero detrás de su sonrisa había algo frío. Él controlaba casi toda el agua del valle. También controlaba el banco. Muchos pequeños rancheros habían perdido sus tierras por deudas que no podían pagar. Entre ellos estaba el esposo de Elena. Hace 2 años, su esposo murió en un supuesto accidente. Dijeron que fue una caída del caballo. Elena nunca creyó esa versión por completo. Algo dentro de ella siempre sintió que había más verdad escondida bajo la tierra seca del desierto. Mientras colocaba los platos sobre una bandeja de plata, escuchó voces que venían del comedor. No hablaban bajo. El vino los hacía descuidados. El valle será nuestro antes de la primavera, dijo una voz gruesa. Pero la gente del río no aceptará, respondió otro. Aceptarán cuando el ejército llegue, contestó el primero con una risa lenta. Elena se detuvo. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Se acercó despacio a la puerta que separaba la cocina del salón. No quería ser vista. Solo quería escuchar. Necesitamos un motivo, continuó la voz gruesa. Un ataque. Algo que asuste a la ciudad. Que parezca que la tribu del norte está fuera de control. ¿Y si no atacan? Entonces lo haremos nosotros. Elena sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Unos hombres nuestros se vestirán como ellos, dijo el dueño. Atacarán el convoy que viene mañana por el paso. Dejaremos señales claras. Flechas. Huellas. Todo parecerá real. Hubo silencio. Luego risas. Después el gobernador enviará soldados. Sacarán a la tribu del valle. Y el agua será nuestra. Elena retrocedió lentamente hacia la cocina. La bandeja en sus manos temblaba. El agua del valle no solo daba vida a la tierra. Daba vida a las familias que aún resistían. Sin agua, no habría cosechas. Sin cosechas, no habría futuro. Ella pensó en su esposo. Él también había defendido su pequeño terreno cuando el dueño quiso comprarlo. Se negó a vender. Poco tiempo después, ocurrió el accidente. La puerta del comedor se abrió de repente. Elena, ordenó el dueño con tono impaciente. Trae el pavo. Ella bajó la cabeza y obedeció. Caminó hacia la mesa con pasos firmes, aunque por dentro todo era tormenta. Colocó el gran plato en el centro. El olor de la comida llenó el salón. Los hombres comenzaron a cortar la carne como si nada importara más que su propio apetito. Elena regresó a la cocina. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un momento. Sabía que lo que había escuchado no era solo una conversación de borrachos. Era un plan real. Un plan que cambiaría el destino del valle. Desde la pequeña ventana trasera entró una brisa fría del desierto. Elena abrió los ojos y miró hacia la oscuridad exterior. No sabía todavía qué haría. Pero sabía una cosa. Esa noche no era una noche común. Era el comienzo de algo que no podría detenerse. Elena no durmió esa noche. Cuando los hombres terminaron el banquete, dejaron platos vacíos, huesos sobre la mesa y copas derramadas. Se retiraron riendo, satisfechos, hablando del futuro como si fuera una propiedad más que podían comprar. Elena limpió en silencio. Cada movimiento era automático. Recogía los restos de comida, fregaba la grasa de los platos, apagaba las luces del salón. Pero su mente estaba lejos de la cocina.
Las palabras que había escuchado seguían repitiéndose dentro de su cabeza. Un ataque falso. Hombres disfrazados. El convoy del paso. El agua del valle. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a volverse gris claro, Elena salió al patio trasero con un balde vacío. Necesitaba aire. El desierto estaba tranquilo. El viento movía suavemente los arbustos secos. Todo parecía en paz, como si el mundo no supiera que algo oscuro estaba por suceder. Se sentó sobre una piedra y miró hacia el norte, hacia las montañas lejanas donde vivía la tribu. Desde niña había escuchado historias sobre ellos. Algunos decían que eran salvajes. Otros decían que solo defendían su tierra. Elena nunca había tenido razones para odiarlos. Nunca le habían hecho daño. El daño vino de otro lugar. Recordó el día en que encontraron a su esposo. Lo trajeron envuelto en una manta. Dijeron que el caballo se asustó. Dijeron que cayó mal. Dijeron muchas cosas. Pero nadie explicó por qué el caballo volvió solo al establo sin una sola herida. Nadie explicó por qué el terreno estaba limpio, sin señales de lucha. Nadie explicó por qué el capataz evitaba mirarla a los ojos. El dueño de la hacienda fue el primero en ofrecer ayuda. Le habló con voz suave, le prometió trabajo en la cocina y le aseguró que el banco tendría paciencia con las deudas. Semanas después, el banco reclamó la tierra. Semanas después, Elena comenzó a trabajar en la casa del hombre que ahora planeaba destruir a otros. Ella apretó el balde con fuerza. Si el ataque ocurría, no solo acusarían a la tribu. El ejército entraría al valle. Las tierras quedarían vacías. Las familias que aún resistían perderían todo. El dueño ampliaría su poder. Era un plan limpio en papel. Sucio en verdad. Elena regresó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno para los trabajadores. Mientras cortaba pan, escuchó pasos pesados en el pasillo. El capataz entró sin saludar. Era un hombre grande, con barba rojiza y una cicatriz sobre la ceja izquierda. Hoy nadie sale del terreno sin permiso, dijo con voz dura. Hay asuntos importantes. Elena lo miró un segundo más de lo normal. ¿Qué asuntos? Preguntó con calma. El capataz la observó con desconfianza. No es cosa tuya. Solo cocina. Solo cocina. Esas palabras dolieron más de lo que debía. Pero Elena guardó silencio. Cuando el capataz salió, ella se acercó lentamente a la ventana lateral que daba hacia el patio de los caballos. Vio a varios hombres reunidos. Hablaban en voz baja. Uno de ellos sostenía algo en la mano. Parecía un pedazo de tela oscura. Disfraces. Su estómago se tensó. El convoy pasaría por el paso al caer la tarde. Eso lo sabía todo el valle. Era la ruta principal hacia la ciudad. El plan estaba en marcha. Elena comprendió que ya no era solo un rumor. No era una amenaza lejana. Era algo que sucedería en pocas horas. Se preguntó si debía ir a la ciudad. Avisar al alguacil. Pero el dueño tenía influencia. El banco, el juez, el comercio. Nadie le creería a una viuda sin tierras. Se preguntó si debía callar. Seguir limpiando mesas. Fingir que nada ocurría. Pero entonces recordó el rostro de su esposo. Recordó su risa. Recordó su promesa de proteger lo poco que tenían. Elena respiró profundo. No sabía cómo, pero no permitiría que la mentira se extendiera sin resistencia. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a subir sobre el desierto, Elena comprendió que estaba sola frente a una verdad peligrosa. Y que guardar silencio también era una forma de culpa. El día pasó lento, como si el tiempo también estuviera observando lo que iba a suceder. Desde la cocina, Elena podía escuchar el movimiento inusual en la hacienda. Caballos preparados antes de lo normal. Hombres que entraban y salían del establo. Susurros que se cortaban cuando ella aparecía. El sol comenzó a caer detrás de las montañas y el cielo se volvió rojo oscuro. El convoy ya debía estar acercándose al paso. Elena sentía un peso en el pecho. Terminó de limpiar los últimos utensilios y apagó casi todas las lámparas. Solo dejó encendida una pequeña vela junto a la mesa. No quería que nadie sospechara nada extraño en su comportamiento. Cuando el silencio cubrió el patio trasero, decidió salir un momento. Necesitaba pensar. Abrió la puerta de madera con cuidado y caminó hacia el pozo. El aire de la noche era frío y seco. El desierto parecía inmóvil. Ni siquiera los perros ladraban. Fue entonces cuando sintió que no estaba sola. No escuchó pasos. No vio movimiento inmediato. Pero algo cambió en el aire.
Una presencia. Elena giró lentamente la cabeza hacia el montón de leña junto a la pared. Una figura estaba allí. Oscura. Quietísima. Como parte de la noche. Elena dio un pequeño paso hacia atrás, pero no gritó. La figura se movió despacio y salió a la luz tenue de la luna. Era un hombre. Su cabello era largo y negro. Su rostro estaba serio, marcado por el sol y el viento. Vestía ropa sencilla de viaje. En su mano sostenía un rifle, pero el arma apuntaba al suelo. Sus ojos no mostraban odio. Mostraban vigilancia. No hagas ruido, dijo con voz firme, pero tranquila. Elena sintió que su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Me llaman Apache. El nombre quedó suspendido entre ellos. Ella sabía quiénes eran. La tribu del norte. Los mismos a quienes los hombres de la hacienda planeaban culpar esa noche. Elena tragó saliva. Si vienes a hacer daño, termina rápido, dijo con una valentía que ella misma no esperaba. El hombre la observó con atención. No vine a hacer daño. Vine a escuchar. Elena frunció el ceño. ¿Escuchar qué? Apache inclinó ligeramente la cabeza hacia la casa. Los hombres hablan mucho cuando beben. Sus palabras cruzan las ventanas. Elena comprendió al instante. ¿Sabes del convoy? Apache asintió. Mis hermanos vigilan el paso. Vimos movimiento extraño. Hombres con ropa que imita la nuestra. Elena sintió un escalofrío. Ellos planean atacar y culparlos. Sí, respondió Apache. Quieren guerra. Durante un momento solo se escuchó el viento suave entre los arbustos. Elena miró hacia la puerta de la cocina. Si alguien salía ahora y los veía, su vida terminaría allí mismo. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó. Apache dio un paso más cerca, pero mantuvo distancia suficiente para no parecer amenaza. Porque tú no eres como ellos. Elena sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Soy solo una cocinera. No, dijo Apache con firmeza. Eres testigo. La palabra quedó suspendida en el aire. Testigo. Elena pensó en la conversación que escuchó. En el plan. En el capataz con la cicatriz. En el poder del dueño. Si esto sucede, dijo ella, el ejército vendrá. Y el valle perderá su paz, respondió Apache. La mirada de ambos se cruzó con claridad. No había odio en los ojos de él. Solo determinación. Esta noche iremos al paso, dijo Apache. Detendremos la mentira. Pero necesitamos alguien que pueda contar la verdad en la ciudad. Elena sintió que el suelo parecía inestable bajo sus pies. Ir al paso significaba traicionar al dueño. Significaba abandonar su trabajo. Significaba peligro real. No sé usar un rifle, murmuró. No necesitas disparar, contestó Apache. Necesitas ver. Desde dentro de la casa llegó una risa fuerte. El dueño seguía celebrando, creyendo que todo estaba bajo control. Elena miró una vez más hacia la luz de la cocina. Luego miró hacia la oscuridad del desierto. Dos caminos. Uno seguro y silencioso. Otro incierto y peligroso. ¿Cuándo salen tus hombres?, preguntó finalmente. Ya están en camino. Elena respiró profundo. Por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió que tenía una decisión real frente a ella. Y esa decisión cambiaría todo. Elena permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. La luz amarilla de la cocina iluminaba parte de su rostro. Detrás de ella estaba la seguridad conocida, aunque amarga. Frente a ella estaba la noche abierta del desierto. Si me voy contigo, dijo finalmente, no podré regresar. Apache no respondió de inmediato. Observó la casa grande, las ventanas iluminadas, las sombras de hombres moviéndose detrás del vidrio. Si te quedas, respondió con calma, tampoco regresarás a lo que eras antes. Las palabras fueron simples, pero pesadas. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía y al mismo tiempo se fortalecía. Pensó en la cocina caliente, en las órdenes constantes, en la mirada fría del dueño. Pensó en el capataz con la cicatriz. Pensó en su esposo y en aquella caída que nunca creyó. ¿Sabes algo de la muerte de mi esposo?, preguntó de repente. Apache la miró con seriedad. Sabemos que defendía su tierra. Elena sintió que el aire se hacía más denso. El hombre de la cicatriz estuvo allí el día que murió, continuó Apache. Fue visto cerca del arroyo. No fue un accidente. Las piernas de Elena se debilitaron por un instante.
Se sostuvo de la pared de la cocina. Ella siempre lo había sospechado. Pero escuchar esas palabras en voz alta hizo que la duda se convirtiera en certeza. El dueño quería esa agua, añadió Apache. Tu esposo no aceptó vender. Elena cerró los ojos. Sintió rabia. No una rabia descontrolada, sino una rabia clara, fría, que ilumina la mente. Desde el interior de la casa se escuchó el sonido de una botella rompiéndose y carcajadas fuertes. Ellos celebran mientras planean destruir a otros, murmuró Elena. Apache dio un paso hacia atrás, dejando espacio para que ella decidiera. En el paso habrá peligro, dijo. Pero también verdad. Elena miró sus manos. Manos de trabajo. Manos que habían servido comida a quienes ahora planeaban matar inocentes. De pronto recordó algo que su esposo le decía cuando discutían sobre la tierra. La tierra no se defiende sola. Necesita personas valientes. Elena levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. El convoy llegará pronto. Debemos salir ahora. Ella volvió a entrar en la cocina. Sus pasos eran firmes. Tomó una manta gruesa del estante y la colocó sobre sus hombros. Abrió un pequeño cajón oculto bajo la mesa. Allí guardaba un viejo revólver que perteneció a su esposo. No lo había usado en años. Lo sostuvo unos segundos. No sabía si sería capaz de disparar. Pero sabía que ya no podía fingir que nada pasaba. Salió de la cocina y cerró la puerta con suavidad. En el comedor, el dueño seguía hablando alto, convencido de su poder. No notó que la mujer que creía sumisa estaba cruzando el patio hacia la oscuridad. Elena caminó junto a Apache hacia la parte trasera del terreno, donde los caballos estaban atados lejos de las luces principales. ¿Puedes montar?, preguntó Apache. Crecí en un rancho, respondió ella mientras ajustaba la manta. Subió al caballo con movimientos seguros, aunque su corazón latía con fuerza. Miró una última vez la hacienda. La casa grande, iluminada, parecía un palacio construido sobre secretos. Elena no sintió tristeza al verla. Sintió claridad. Si sobrevivo, dijo en voz baja, nadie volverá a usar mi silencio para mentir. Apache asintió. Entonces cabalgamos por justicia. Sin más palabras, guiaron los caballos hacia el desierto. El sonido de los cascos se perdió rápidamente en la arena suave. La luna iluminaba el camino hacia el paso. Elena sabía que al cruzar esa distancia dejaba atrás la vida que conocía. Ya no era solo la mujer que cocinaba para hombres poderosos. Era una testigo. Y esa noche, iba a enfrentar la verdad cara a cara. El viento del desierto golpeaba el rostro de Elena mientras avanzaban en la oscuridad. La luna iluminaba el terreno con una luz pálida. Las sombras de los cactus se alargaban sobre la arena como figuras silenciosas que observaban su avance. Cabalgaban rápido, pero sin hacer ruido innecesario. Elena sentía cada latido en su pecho. No era solo miedo. Era una mezcla de rabia, determinación y algo nuevo que aún no sabía nombrar. Tal vez era libertad. El paso está entre esas rocas, dijo Apache señalando hacia dos grandes formaciones oscuras que se alzaban en la distancia. Es el único lugar donde el convoy debe reducir la velocidad. Elena asintió. Conocía el sitio. Su esposo había mencionado ese paso muchas veces. Era estrecho. Perfecto para una emboscada. ¿Cuántos hombres envió el dueño?, preguntó ella. 5, respondió Apache. Bien armados. Elena recordó el rostro del capataz con la cicatriz. El de barba roja lidera, dijo. Es peligroso. Apache no mostró sorpresa. Lo sé. Avanzaron hasta un pequeño arroyo seco. Allí, en la sombra de unas rocas, esperaban otros hombres. Eran silenciosos. Observaban atentos cada movimiento del terreno. Elena sintió que la miraban con curiosidad, pero sin hostilidad. Ella vio el plan, explicó Apache a los demás. Será testigo. Nadie cuestionó su presencia. Eso le dio fuerza. Se ocultaron en posiciones altas, desde donde podían ver el camino del convoy. Elena se recostó detrás de una roca. El suelo estaba frío bajo sus manos. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Pasaron varios minutos. Luego, a lo lejos, se oyó el sonido de ruedas sobre piedra. El convoy se acercaba. 2 hombres conducían el carro cargado con provisiones. Parecían cansados, concentrados en el camino. No sabían que estaban entrando en una trampa. Elena sintió un nudo en el estómago.
De pronto, del lado opuesto del paso, aparecieron figuras. 5 hombres salieron de las sombras. Vestían telas oscuras, algunas plumas mal colocadas, pañuelos que intentaban imitar a la tribu del norte. Desde la distancia podían engañar a cualquiera. Elena apretó los dientes. El capataz estaba allí. Reconoció su postura, su forma de caminar. Ahora, susurró uno de los hombres junto a Apache. El convoy entró en la parte más estrecha del paso. Uno de los hombres disfrazados lanzó un grito exagerado. Otro disparó al aire para asustar a los caballos. El caos comenzó. Los conductores intentaron detener el carro, pero los animales se alteraron. Los hombres disfrazados avanzaron con armas levantadas. En ese instante, Apache levantó su rifle. Un disparo seco resonó en el paso. La bala impactó contra una roca justo frente a los atacantes. Los hombres se detuvieron, confundidos. Otro disparo, esta vez desde una posición distinta. El capataz gritó órdenes, pero ya no tenía el control total. Elena observaba todo con los ojos abiertos, grabando cada detalle en su memoria. No eran guerreros de la tribu. Eran hombres del dueño. Disfrazados. Mintiendo. Los hombres de Apache no descendieron de inmediato. Disparaban con precisión, obligando a los atacantes a cubrirse. Uno de los hombres disfrazados intentó subir hacia la posición donde estaba Elena. Ella sintió el peligro acercarse. Su mano tembló al tocar el revólver de su esposo. El hombre apareció entre las rocas, a pocos metros. La vio. ¿Qué haces aquí?, gritó sorprendido. Elena no respondió. Recordó la cocina. Recordó el banquete. Recordó la risa del dueño. Apuntó. No cerró los ojos. Disparó contra el suelo frente a él. La roca explotó en fragmentos. El hombre perdió el equilibrio y cayó cuesta abajo, soltando su arma. El eco del disparo llenó el paso. Elena respiraba con fuerza. No sabía si había acertado o no. Pero sabía que ya no era espectadora. Abajo, los hombres disfrazados comenzaban a rendirse. El plan había fallado. El convoy estaba dañado, pero los conductores seguían con vida. El capataz miraba alrededor con furia y miedo. La mentira estaba expuesta. Y la noche apenas comenzaba. El polvo todavía flotaba en el aire cuando los disparos cesaron. El eco se perdió entre las paredes del paso y dejó un silencio pesado. Los caballos del convoy respiraban con fuerza, nerviosos pero vivos. Los 2 conductores estaban escondidos detrás del carro, temblando. Los 5 hombres disfrazados ya no parecían tan seguros. 2 habían soltado sus armas. Uno estaba herido en la pierna. El hombre que Elena había enfrentado rodaba por la pendiente, cubriéndose el rostro lleno de polvo. El capataz seguía de pie, pero su mirada ya no mostraba dominio. Mostraba cálculo. Buscaba salida. Apache descendió con paso firme desde la roca donde estaba oculto. No gritó. No corrió. Caminó con la calma de quien sabe que el control ha cambiado de manos. Dejen las armas, ordenó con voz clara. Uno de los hombres intentó levantar su rifle otra vez. Un disparo rápido impactó justo al lado de su bota. El mensaje fue suficiente. Las armas cayeron al suelo. Elena bajó con cuidado por la pendiente. Sus piernas aún temblaban, pero no se detuvo. Cada paso la acercaba más a la verdad que había escuchado en el comedor. Cuando estuvo frente al capataz, él la miró con desprecio. Esto no es asunto tuyo, gruñó. Elena sostuvo su mirada. Ahora sí lo es. Apache y los otros hombres comenzaron a atar a los atacantes con tiras de cuero. No hubo golpes innecesarios. Solo firmeza. Uno de los conductores del convoy salió de detrás del carro. Pensamos que eran guerreros reales, dijo con voz alterada. Iban a matarnos. Elena señaló las telas mal colocadas, las plumas torcidas, las botas que asomaban bajo la ropa. No son guerreros, dijo con claridad. Son empleados del dueño de la hacienda del valle. Los conductores intercambiaron miradas. El capataz intentó reír. Ella está confundida. Fue secuestrada. Está mintiendo. Elena sintió que algo ardía dentro de ella. Te escuché, respondió. Escuché el plan completo. La emboscada. El disfraz. El objetivo de provocar al ejército. El silencio se hizo más denso. Uno de los hombres atados miró al capataz. Nos prometieron dinero, murmuró. El capataz giró la cabeza con furia. Cállate. Apache se acercó. Habla.
El hombre dudó unos segundos. Luego habló. El dueño dijo que necesitaba una razón para que el gobierno enviara soldados. Dijo que la tribu debía ser expulsada del valle. Dijo que el agua sería suya cuando todos se fueran. Las palabras cayeron como piedras. Los conductores del convoy escuchaban con incredulidad. Elena observaba el rostro del capataz. Por primera vez no parecía seguro. ¿Quién dio la orden?, preguntó Apache con voz firme. El hombre atado bajó la cabeza. El dueño. El capataz cerró los ojos por un segundo. Era suficiente. El plan estaba expuesto. La mentira había sido detenida antes de convertirse en guerra. Elena sintió una mezcla extraña de alivio y gravedad. Sabía que lo que ocurría allí no terminaba en el paso. Apenas comenzaba. Debemos llevarlos de regreso, dijo ella. Apache la miró. ¿A la hacienda? Sí, respondió Elena. Frente a los invitados. Frente a todos. Los conductores del convoy asintieron. Nosotros también iremos, dijo uno. Esto debe saberse. El capataz intentó soltarse, pero estaba bien atado. ¿No tienen pruebas?, escupió. Todo será palabra contra palabra. Elena dio un paso más cerca. No, dijo con voz firme. Será verdad contra mentira. La luna iluminaba el paso. El polvo comenzaba a asentarse. El convoy aún podía avanzar, aunque con dificultad. Apache hizo una señal a sus hombres. Los prisioneros fueron levantados y colocados en el carro. Elena subió también, sentándose junto a uno de los conductores. Miró una última vez el lugar donde casi comenzó una guerra falsa. Luego el convoy giró lentamente en dirección a la hacienda. El camino de regreso sería más peligroso. Porque ahora no llevaban solo provisiones. Llevaban una confesión. Y esa confesión iba a cambiar el destino del valle. El convoy avanzaba lentamente bajo la luz de la luna. Las ruedas crujían sobre la tierra seca y los hombres atados en la parte trasera guardaban silencio. El capataz miraba hacia adelante con el rostro rígido, pero sus ojos delataban inquietud. Elena no apartaba la vista del camino. Sabía que regresar a la hacienda significaba enfrentarse directamente al hombre más poderoso del valle. Ya no había posibilidad de retroceder. Cuando lleguemos, dijo uno de los conductores en voz baja, el dueño intentará negar todo. Lo hará, respondió Elena. Pero esta vez no estará solo en la sala. Apache cabalgaba a un lado del convoy. Su presencia era firme, silenciosa. No necesitaba palabras para mostrar que estaba listo. Al acercarse a la hacienda, las luces aún estaban encendidas. La fiesta no había terminado. Desde el interior se escuchaban risas y música. Elena sintió una presión en el pecho, pero no era miedo. Era determinación. El convoy se detuvo frente a la puerta principal. Uno de los hombres del convoy golpeó con fuerza la madera. Las risas se apagaron. La puerta se abrió con brusquedad y un sirviente apareció confundido. Al ver la escena, retrocedió. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó una voz desde dentro. El dueño apareció en el marco de la puerta. Vestía aún su elegante chaqueta. Su rostro mostraba irritación primero, luego sorpresa. Sus ojos se detuvieron en los hombres atados. Después en Elena. ¿Qué significa esto?, exigió. Elena bajó del carro con paso firme. Significa que su plan fracasó. Un murmullo recorrió el salón detrás del dueño. Los invitados comenzaron a acercarse para ver mejor. No sé de qué hablas, respondió el dueño con tono frío. El capataz intentó intervenir. Ella miente. Fue secuestrada por ellos. Elena lo interrumpió. Yo escuché cada palabra en su comedor. El ataque al convoy. Los disfraces. La intención de culpar a la tribu para tomar el agua del valle. Uno de los invitados, un comerciante de la ciudad, frunció el ceño. ¿Es cierto esto?, preguntó. El dueño mantuvo la compostura. Son acusaciones absurdas. Apache dio un paso adelante. Ellos confesaron en el paso. El dueño miró a los hombres atados con furia. No tienen pruebas, dijo con firmeza. Nadie creerá esta historia. Uno de los hombres atados levantó la cabeza. Nos pagó, dijo en voz temblorosa. Nos dijo que era necesario. El silencio cayó sobre el patio. El dueño lo miró con rabia pura. Cállate. Pero ya era tarde. Elena avanzó hasta quedar frente al dueño. La mentira iba a provocar guerra. Iba a destruir familias inocentes.
El dueño la miró con desprecio. Eres una viuda sin tierra. No eres nadie. Elena sostuvo su mirada. Eso creía usted. Desde el interior del salón, uno de los invitados más influyentes dio un paso adelante. Si esto es verdad, dijo con gravedad, es un crimen grave. El dueño intentó recuperar control. Están siendo manipulados por ellos, señaló hacia Apache. Son salvajes. Apache no respondió a la provocación. Su silencio tenía más peso que cualquier grito. Los conductores del convoy hablaron. Fuimos atacados por hombres disfrazados. No eran guerreros reales. El murmullo creció. La seguridad del dueño comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, Elena vio duda en sus ojos. No era un hombre acostumbrado a ser confrontado. El patio estaba lleno ahora. Trabajadores, invitados, curiosos. La verdad estaba frente a todos. Y ya no podía esconderse tras copas de vino y risas falsas. Elena comprendió algo importante en ese momento. No era solo la confesión lo que importaba. Era el hecho de que la mentira había sido interrumpida antes de convertirse en violencia. El dueño dio un paso atrás. Su poder ya no parecía tan sólido. La noche había cambiado. Y con ella, el equilibrio del valle. El patio de la hacienda estaba lleno de miradas inquietas. Los invitados habían salido del salón. Algunos sostenían aún sus copas. Otros observaban en silencio, intentando entender lo que ocurría frente a ellos. El dueño permanecía en el centro, rígido, intentando mantener una imagen de autoridad que comenzaba a desmoronarse. Esto es una farsa, dijo con voz elevada. Una mentira inventada por una mujer resentida y por hombres que quieren robar lo que he construido. Elena no levantó la voz. Usted habló del convoy. Usted habló del disfraz. Usted habló del ejército. El dueño apretó la mandíbula. No tienes pruebas. Uno de los hombres atados habló otra vez. Nos dio dinero, repitió. Dijo que el gobernador necesitaba una razón para intervenir. Un murmullo más fuerte recorrió a los presentes. Un comerciante de la ciudad dio un paso adelante. Si esta acusación es cierta, esto no es solo un conflicto local. Es un intento de manipular al gobierno. El dueño miró a los invitados como si buscara apoyo. Todos aquí se benefician del progreso, dijo. El valle necesita orden. Necesita liderazgo fuerte. Elena dio un paso más cerca. El valle necesita verdad. Apache avanzó junto a ella. No habló. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia recordaba que el plan había sido diseñado para culpar injustamente a su pueblo. El dueño sintió la presión. Incluso si intenté algo, dijo con voz más baja, lo hice por el futuro del valle. Elena negó con la cabeza. No. Lo hizo por poder. El capataz miró al suelo. La confianza que había mostrado horas antes había desaparecido. Uno de los trabajadores de la hacienda habló desde el fondo. Siempre hubo rumores, dijo. Ranchos pequeños desaparecieron después de negarse a vender. El silencio volvió a caer. Elena sintió que el momento decisivo se acercaba. Mi esposo murió después de rechazar su oferta, dijo con firmeza. Usted estuvo allí ese día. El dueño no respondió de inmediato. Sus ojos mostraron algo nuevo. No era furia. Era cálculo. De repente, su mano se movió con rapidez hacia el interior de su chaqueta. Todo ocurrió en un instante. Elena vio el destello metálico. Un pequeño revólver apareció en la mano del dueño. Algunos invitados gritaron. El dueño apuntó directamente hacia Elena. Esto termina ahora, dijo con voz tensa. El disparo resonó en el patio. La bala pasó cerca del hombro de Elena y golpeó la pared detrás de ella. El tiempo pareció detenerse. Antes de que el dueño pudiera disparar otra vez, Apache se movió con rapidez sorprendente. Su brazo se extendió y lanzó un cuchillo que llevaba en el cinturón. El cuchillo golpeó la mano del dueño, desviando el arma. El revólver cayó al suelo. El dueño gritó de dolor y retrocedió. Dos trabajadores se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo. El patio quedó en silencio absoluto. Elena respiraba con dificultad. El dueño, ahora reducido, intentaba liberarse sin éxito. Intentó matar a una testigo, dijo uno de los invitados con voz firme. Esto no puede ignorarse. Un hombre montado apareció por el camino principal. Era el alguacil de la ciudad, alertado por el ruido del disparo y el movimiento inusual. Observó la escena con atención. Explíquenme qué ocurre aquí.
Elena dio un paso adelante. Esta vez no habló como cocinera. Habló como testigo. Intentaron provocar una guerra falsa. Planeaban culpar a otros para controlar el valle. Los hombres capturados confesaron. Y cuando se enfrentó a la verdad, intentó silenciarme. El alguacil miró al dueño inmovilizado, luego a los hombres atados, luego a los invitados. La evidencia estaba frente a todos. La noche que comenzó como celebración había terminado como juicio público. Y el poder del dueño ya no parecía invencible. El equilibrio del valle había cambiado para siempre. El silencio que siguió al disparo fue más fuerte que cualquier grito. El alguacil observó el revólver en el suelo, luego la mano herida del dueño y finalmente a los hombres atados en el carro. No era una escena confusa. Era clara. «Bajen las armas», ordenó con autoridad. Los pocos guardias personales del dueño dudaron un segundo, pero al ver la multitud reunida y la expresión firme del alguacil, obedecieron. El dueño intentó incorporarse. «Esto es una conspiración», dijo con voz quebrada. «Están manipulando la situación». El alguacil no respondió de inmediato. Se acercó al carro donde estaban los hombres atados. «¿Confirman que fueron contratados para el ataque?», preguntó. Uno de ellos asintió. «Sí. Nos pagaron para disfrazarnos y atacar el convoy. Querían culpar a la tribu». El alguacil miró al dueño. «¿Y usted qué dice?». El dueño intentó mantener la mirada firme, pero su voz ya no tenía fuerza. «Son mentiras. Intentan protegerse». Elena dio un paso adelante. «Yo escuché el plan en su propio comedor. Habló de provocar intervención militar. Habló del agua del valle». El alguacil observó a los invitados. ¿Alguien más escuchó algo sospechoso esta noche? Un comerciante levantó la mano. «Escuché conversaciones sobre el convoy. Sobre asegurar recursos a cualquier costo». Otro invitado añadió. El señor parecía convencido de que pronto tendría control total del valle. Las piezas comenzaban a encajar ante los ojos del alguacil. El dueño intentó levantarse con violencia. «No pueden arrestarme sin pruebas formales». El alguacil señaló el arma en el suelo. Intentó disparar frente a testigos. Luego señaló a los hombres atados. «Hay confesiones». Finalmente miró a Elena. «Y hay testigos directos». Dos ayudantes del alguacil avanzaron y colocaron grilletes en las muñecas del dueño. La imagen fue impactante. El hombre que durante años había dominado la región ahora estaba sujeto por hierro. Un murmullo recorrió el patio. Algunos trabajadores bajaron la mirada, como si despertaran de un largo sueño. El capataz también fue detenido. Elena sintió que la tensión acumulada durante meses comenzaba a liberarse. Pero no era alegría lo que sentía. Era una sensación profunda de justicia cumplida. Apache permanecía a su lado. «Esto no devolverá lo que perdiste», dijo con voz baja. Elena asintió. «No. Pero evitará que otros pierdan lo mismo». El alguacil se dirigió a la multitud. «Habrá una investigación formal. Si estas acusaciones son confirmadas, el control de la hacienda quedará bajo supervisión temporal hasta que se determine un nuevo propietario». La noticia cayó como un trueno silencioso. El dueño miró a Elena con odio. «No sabes lo que has hecho». Ella sostuvo su mirada con serenidad. «Sí lo sé». El alguacil dio la orden de marcharse. El dueño y el capataz fueron escoltados hacia la ciudad. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos evitaban mirar a Elena. Otros la observaban con respeto nuevo. Elena miró la hacienda. Las luces seguían encendidas, pero el brillo parecía distinto. Ya no era símbolo de poder. Era símbolo de cambio. Apache caminó hacia su caballo. «El valle recordará esta noche». Elena respiró profundamente. Que la recuerde por la verdad, no por la violencia. El polvo comenzó a levantarse suavemente mientras los caballos se movían. El poder que parecía eterno había caído en una sola noche. Y el valle comenzaba a despertar. El cielo comenzó a aclararse mientras el alguacil y sus hombres desaparecían en el camino hacia la ciudad. El patio de la hacienda ya no era escenario de celebración ni de confrontación. Era un lugar en silencio, como si también estuviera intentando comprender lo ocurrido. Elena permaneció de pie unos minutos más, observando el horizonte donde el color oscuro de la noche comenzaba a transformarse en azul claro. Apache se acercó sin hacer ruido. «El sol saldrá pronto», dijo con serenidad. Elena asintió. «Será la primera mañana diferente en muchos años».
Algunos trabajadores se acercaron con cautela. No sabían cómo comportarse ahora que el dueño había sido arrestado. Uno de ellos habló primero. Señora Elena, ¿qué ocurrirá con la hacienda? Ella miró el edificio grande que durante tanto tiempo simbolizó control y miedo. Eso lo decidirá la ley, respondió. Pero nadie volverá a usar esta tierra para mentir. Las palabras fueron simples, pero llenas de intención. El comerciante que había apoyado la investigación se acercó también. El valle necesita estabilidad, dijo. Y necesita personas honestas que hablen cuando otros callan. Elena sintió que esas palabras no eran solo un comentario. Eran una invitación. Yo no busqué liderazgo, respondió. Solo busqué verdad. El comerciante sonrió levemente. A veces es lo mismo. Apache observaba en silencio. Su mirada estaba puesta en las montañas que rodeaban el valle. La tribu no olvidará esta noche, dijo. Se evitó una guerra. Elena se volvió hacia él. Y ustedes evitaron que la mentira se hiciera realidad. Apache inclinó la cabeza con respeto. No luchamos por conflicto. Luchamos por equilibrio. El sol finalmente apareció detrás de las colinas. Una luz cálida comenzó a cubrir el patio, la hacienda y los campos. Elena sintió que algo dentro de ella cambiaba también. Ya no era la mujer que cocinaba en silencio mientras otros decidían el destino del valle. Había enfrentado poder. Había enfrentado miedo. Y había hablado cuando era más fácil callar. Uno de los trabajadores trajo un balde de agua y comenzó a limpiar la sangre seca del disparo en la pared. No había víctimas graves, pero el recuerdo de la violencia quedaría en la memoria. Elena caminó lentamente hacia el pozo central del patio. Miró su reflejo en el agua clara. Su rostro mostraba cansancio, pero también firmeza. Apache se acercó una última vez. El camino sigue, dijo. Elena lo entendió. ¿Regresarás a tu pueblo? Sí. Ahora saben que no están solos. Ella sonrió con sinceridad. El valle tampoco lo está. Se miraron en silencio unos segundos. No era despedida triste. Era reconocimiento mutuo. Apache montó su caballo y comenzó a alejarse por el sendero hacia las montañas. Elena lo observó hasta que su figura se hizo pequeña en la distancia. Luego volvió la mirada hacia la hacienda. El día estaba comenzando. El poder injusto había caído. La verdad había sido escuchada. Y por primera vez en mucho tiempo, el valle respiraba sin miedo. La noticia del arresto se extendió por todo el valle antes de que el sol alcanzara el punto más alto del cielo. En la ciudad, frente a la oficina del alguacil, pequeños grupos comenzaron a reunirse. Algunos hablaban en voz baja. Otros observaban la puerta cerrada como si esperaran ver salir al hombre que durante años había controlado tierras, contratos y destinos. En la hacienda, el ambiente era distinto. Ya no había órdenes bruscas ni pasos pesados recorriendo los pasillos. El silencio que antes imponía miedo ahora parecía una pausa necesaria. Elena caminó por el corredor principal. Cada habitación tenía recuerdos. Algunos buenos. Muchos difíciles. Entró en el comedor donde todo había comenzado aquella noche. La mesa aún estaba desordenada. Copas vacías, platos sin recoger, una silla caída en el suelo. Se detuvo en el lugar donde había escuchado el plan. Cerró los ojos. No quería recordar las palabras exactas. Quería recordar la decisión que tomó después. Un golpe suave en la puerta la hizo volver al presente. Era uno de los trabajadores más antiguos de la hacienda. Señora, dijo con respeto nuevo. Algunos rancheros del valle quieren hablar con usted. Elena dudó un momento. Que pasen. Minutos después, 3 hombres y una mujer entraron al comedor. Eran propietarios pequeños, personas que habían resistido las ofertas agresivas del dueño durante años. La mujer habló primero. Durante mucho tiempo pensamos que nadie podía enfrentarlo. Elena escuchaba en silencio. Ayer, continuó la mujer, vimos que eso no era verdad. Uno de los hombres añadió. El valle necesita a alguien que conozca la tierra. Alguien que no quiera venderla al mejor postor. Elena sintió el peso de aquellas palabras. Yo no busco ocupar su lugar, respondió con honestidad. No quiero reemplazar un poder por otro. El hombre negó con la cabeza. No se trata de poder. Se trata de proteger lo que es de todos. Elena caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el valle extendido bajo la luz clara del día. Campos, agua, caminos que conectaban familias. Pensó en su esposo.
en la discusión sobre vender o no vender, en la firmeza con la que él defendía el arroyo. No puedo prometer soluciones perfectas, dijo finalmente. Pero puedo prometer transparencia. Los rancheros intercambiaron miradas. Eso es suficiente para empezar, respondió la mujer. Cuando se marcharon, Elena permaneció sola unos segundos. El liderazgo no era algo que hubiera deseado. Pero la responsabilidad había llegado sin pedir permiso. Al caer la tarde, recibió noticias desde la ciudad. El alguacil había iniciado el proceso formal. Las confesiones habían sido registradas. El intento de homicidio había sido documentado ante varios testigos. El dueño ya no tenía el control. Esa noche, Elena caminó hasta el borde del campo donde solía reunirse con su esposo al atardecer. El viento movía suavemente la hierba. No había ruido de celebración. No había música. Solo el sonido natural del valle. Lo hice, murmuró hacia el horizonte. No dejé que la mentira creciera. No sabía si el futuro sería sencillo. Sabía que habría resistencia. Sabía que algunos aún temerían hablar. Pero también sabía algo más. El silencio que había protegido el abuso durante años había sido roto. Y cuando la verdad comienza a caminar, no se detiene fácilmente. Elena miró las montañas donde Apache había desaparecido esa mañana. El equilibrio había sido restaurado, al menos por ahora. Y el valle comenzaba a escribir una historia diferente. El juicio comenzó semanas después. La sala estaba llena. Rancheros, comerciantes, trabajadores de la hacienda, incluso familias de la tribu habían viajado hasta la ciudad para presenciar el proceso. El dueño ya no vestía chaqueta elegante. Su postura había cambiado. La seguridad que lo rodeaba antes era ahora simple vigilancia legal. El alguacil presentó las pruebas con claridad. Las confesiones fueron leídas en voz alta. El intento de disparo fue confirmado por múltiples testigos. Elena fue llamada a declarar. Caminó hasta el frente con paso firme. No había temblor en sus manos esta vez. Contó lo que escuchó aquella noche en el comedor. Describió el plan con detalles simples y precisos. No exageró. No adornó. Solo dijo la verdad. El abogado del acusado intentó desacreditarla. Usted tenía motivos personales, dijo. Su esposo murió en circunstancias difíciles. Puede estar confundiendo dolor con realidad. Elena lo miró directamente. Mi dolor no inventó una emboscada. Mi dolor no disparó un arma frente a testigos. El murmullo en la sala fue inmediato. Cuando terminaron las declaraciones, el juez se retiró para deliberar. El silencio fue largo. Finalmente regresó. La sentencia fue clara. Culpable de conspiración, de intento de provocar conflicto armado y de intento de homicidio. El dueño fue condenado a prisión y sus propiedades quedaron bajo administración legal hasta determinar nueva distribución. Un suspiro colectivo recorrió la sala. No era alegría ruidosa. Era alivio profundo. Días después, en el valle, los cambios comenzaron a sentirse. La hacienda dejó de ser símbolo de dominio y se convirtió en centro de reuniones abiertas. Las decisiones sobre el agua y la tierra comenzaron a discutirse entre representantes de rancheros y miembros de la tribu. Elena no tomó el control absoluto. Propuso un consejo compartido. La tierra no pertenece a un solo nombre, dijo en la primera reunión. Pertenece a quienes la trabajan y la respetan. Algunos dudaban al principio. Pero la transparencia fue constante. Apache regresó semanas después, esta vez sin tensión en el aire. Entró al patio bajo la luz clara de la tarde. Elena salió a recibirlo. Escuchamos que la justicia fue cumplida, dijo él. Fue escuchada, respondió ella. Y eso cambió todo. Apache observó el patio donde antes hubo miedo. Ahora había niños corriendo cerca del pozo y trabajadores conversando sin bajar la voz. El equilibrio es frágil, dijo. Pero hoy es real. Elena asintió. La verdad no borra el pasado. Pero evita que se repita. Se miraron con respeto mutuo. No eran héroes en busca de reconocimiento. Eran personas que eligieron actuar cuando era más fácil callar. Al caer la tarde, el sol iluminó el valle con tonos cálidos. Los campos estaban tranquilos. El arroyo seguía su curso natural. La hacienda ya no era fortaleza cerrada. Era espacio abierto. Elena caminó hasta el límite del campo donde solía detenerse al atardecer. Respiró profundamente. El valle no era perfecto. Pero ahora pertenecía a quienes lo defendían con honestidad.
Y mientras la luz descendía lentamente detrás de las montañas, una verdad permanecía firme. El poder basado en la mentira puede durar años. Pero cuando alguien decide enfrentarlo, el cambio comienza. Y ese cambio, una vez iniciado, ya no vuelve atrás. Si esta historia te recordó que la verdad siempre necesita una voz valiente, entonces acompáñanos en el próximo viaje. Suscríbete al canal para no perderte más historias profundas, humanas y llenas de justicia. Comparte este relato con alguien que crea en el valor de hablar cuando otros callan. Porque cada historia tiene un mensaje, y cada mensaje necesita ser escuchado.